Hoy revivió el shonen. Hoy Dragon Ball hizo su épico regreso con Dragon Ball Daima, con un primer capítulo bastante interesante, una montaña rusa de emociones, con mucha nostalgia y con algunos detalles que pueden o no haber gustado. Pero ya va, vamos a ir viendo punto por punto todo lo que sucedió en este grandioso capítulo número 1 de Dragon Ball Daima. Así que sin más, vamos con el video. Inicia con un pequeño resumen de la historia de Dragon Ball. En este caso se nos presenta la historia de Goku niño y un breve, pero muy breve resumen de toda su trayectoria desde Dragon Ball hasta su adolescencia antes de la entrada de Dragon Ball Z, ya que también nos cuentan la historia de la saga de los Saiyajin y nos presentan un plano bastante interesante nunca visto en el anime de Raditz llegando a la Tierra. Sí, ya lo habíamos visto en el juego Dragon Ball Kakarot, pero en el anime nunca se había visto a Raditz montado en su nave. Pequeño detalle a traer a este personaje del que hemos hablado muchas veces en este canal y que personalmente pienso que ha sido olvidado en la franquicia. Además se nos recuerda que Goku en esta etapa descubre que él no era terrícola y que fue enviado a la Tierra por su padre Bardock, y aquí podemos ver algo muy interesante, y es que nos presentan al Bardock de Super, el Bardock canónico, al Bardock que se ha trabajado tanto como en la película de Dragon Ball Super Broly como en el manga de Dragon Ball Super. Sí, el Bardock de Toriyama, un pequeño cameo pero bastante intenso. Y también cabe recalcar que se nos demuestra que esta serie tendrá cierta conexión con Super. Ya lo vamos a ver más a detalle a medida que avance este video, porque hay otros detalles muy interesantes que conectan Dragon Ball Daima con Dragon Ball Super. Continúan con un pequeño resumen sobre todos los villanos principales de Dragon Ball Z, tanto Freezer como Cell y Majin Buu, y se puede ver la calidad de imagen, la calidad de animación que tiene esta serie. Continuando con el capítulo, podemos ver que no tiene opening, por lo menos en este, pero ya se sabe que tendrá un opening bastante interesante que anda por ahí en la red rondando. Y otro detallito bastante interesante que me gustó es que presenta una carta de título minimalista, acoplándose a los shonen o a los animes de emisión por temporada, sin tanto detalle como lo hacía Dragon Ball Z o Dragon Ball Super inclusive. Una vez que comienza el capítulo, se hace énfasis en que la historia es original y escrita por Akira Toriyama, tanto personajes como diseños y el guión de toda la trama. Una vez adentrados en el capítulo, podemos observar que se hace un resumen de la saga de Majin Buu desde la perspectiva de los nuevos antagonistas, que en este caso es Goma, este pequeño, quien ahora tiene el título de Rey de los Demonios, y de Geass, que también es un personaje que tendrá una relevancia muy importante en este capítulo. Ya van a ver a qué me refiero. En este capítulo se menciona que Dabura, efectivamente, tal como nos mencionaron en Dragon Ball Z, era el Rey de los Demonios, pero que se dejó manipular de alguna manera por Babidi, quien estos personajes lo ven como un bribón y como un tramposo. Es decir, Babidi es un enemigo directo de las personas habitantes del reino de los demonios. Durante las imágenes de toda la saga de Majin Buu que están observando tanto de Geass como Goma, se revela que de Geass es el hermano menor de Shin. Aquí vamos a explicarlo más adelante porque es bastante interesante el posible motivo del por cual digan que de Geass es hermano menor de Shin. Ya vamos a verlo. Mientras Goma y de Geass observan la pelea de Majin Vegeta con Goku, poco a poco se están enterando de una realidad que ellos desconocían, y es que existen seres poderosos en el que ellos llaman mundo exterior, o sea, fuera del reino de los demonios. Primero se cuestionan si Vegeta pertenece a la raza Majin, pero no, se dan cuenta inmediatamente de que simplemente estaba siendo manipulado por Babidi. Pero también se dan cuenta que Goku es un personaje muy poderoso que rivaliza con Vegeta poseído por Babidi, y se sorprenden de que incluso pueden volar y pueden lanzar poderes por sus manos. Esto mantiene un poco el lore original que se nos introdujo en Dragon Ball Z, precisamente en la saga de Majin Buu, cuando conocimos a Shin, ya que este personaje se presentó como alguien muy poderoso que inclusive nosotros como espectadores en su momento, cuando lo vimos por primera vez, pensamos que Shin era un personaje poderoso, pero a medida que los guerreros Z iban demostrando sus poderes, se dieron cuenta de que en el mundo exterior efectivamente existían seres poderosos. Igual esto sucede en Dragon Ball Super, ya que Zamasu, cuando conoció a Goku, se da cuenta de que es un mortal con poderes que superan inclusive a los mismos dioses. Entonces, hasta el momento, Dragon Ball Daima respeta el lore establecido tanto en Dragon Ball Z como en Dragon Ball Super, pero vamos a ver qué pasa más adelante.
Además, se revela que el objetivo de Babidi efectivamente era gobernar todos los reinos y para ello utilizó a Dabura, quien en las imágenes podemos ver nuevamente cómo fue derrotado por Majin Buu, por lo que Goma se declara el nuevo rey de los demonios, pero lamenta la terrible derrota de Dabura. Aún a ciencia cierta no sabemos qué relación tiene Dabura con Goma, si tiene algún parentesco o algo así. Obviamente eso lo vamos a descubrir más adelante a medida que prosiga la serie. Por otro lado, también observan cómo los humanos utilizaron las esferas del dragón durante el arco de Majin Buu, y nosotros como espectadores nos damos cuenta que conocen a Porunga de alguna manera. Lo interesante aquí es que se sorprende que Shenlong conceda tras deseo cuando el Porunga original también concedía tras deseos, pero también esto tiene una explicación que la detallaré más adelante. Seguido de esto hace aparición la doctora Arin, quien también es hermana de Shin y de The Guest, y esto tiene lógica, claro, porque según Toriyama, todos los shinianos, todas las personas pertenecientes a la raza de los supremos Kaiosamas nacen de un árbol, entonces podría ser que todos los, dependiendo de la fecha en la que nacieron o del orden en el que nacieron, hay hermanos mayores o menores. En este caso se establece que Shin nació del árbol antes que The Guest y que la doctora Arin, pero también Toriyama nos estableció que dependiendo de la mentalidad de los nacidos del árbol de los shinianos, o pasan a ser supremos Kaiosamas o Makaioshin, que serían las versiones malignas de los supremos Kaiosamas. Si quieres que te explique esto más a detalle, déjamelo en un comentario y vamos a hablar más detalladamente sobre toda la cosmología de Dragon Ball establecida por Toriyama hasta la fecha. Y digo hasta la fecha pues porque no sabemos si en Dragon Ball Daima irán a cambiar algunas cosas. Continuemos. Es importante mencionar que se dice que Dabura financiaba los experimentos de la doctora Arinsu, experimento que todavía no conocemos pero que probablemente los miremos más adelante. Esta, al darse cuenta que Dabura ha dejado de existir, alerta a Goma, el nuevo rey, que no le quite el financiamiento que Dabura le daba para sus experimentos, pero Goma dice que ya lo verá. Sin embargo, Arins le menciona a Goma que probablemente esos seres que derrotaron a Babidi y a Majin Buu vayan al reino de los demonios y puedan aniquilarlos. Entonces Goma se crea una paranoia porque piensa que es cierto. Quizá esos seres poderosos del mundo exterior puedan exterminarlo y acabar con su reinado. Y es ahí donde nace la conspiración, por el miedo de que esos seres poderosos invadan el reino de los demonios. Goma menciona que existen esferas del dragón dentro del reino de los demonios, pero que no se pueden utilizar porque están sumamente protegidas por seres increíblemente poderosos llamados Tamagamis, por lo que lo más factible sería utilizar las esferas del dragón de la tierra. Sin embargo, The Guest le dice que probablemente esas esferas del dragón que están en la tierra no puedan hacer ningún tipo de deseo maligno, no puedan hacerle daño a las personas a las que Goma quiere eliminar, porque probablemente utilicen magia blanca, haciendo alusión que existen esferas que tienen magia negra y que puedan hacer un daño a las personas sin ningún tipo de reparo. De eso hablaremos en otro video, pero es la primera vez que se menciona la existencia de esferas del dragón malignas en el canon de la serie, por lo que Goma intuye que no es necesario eliminar a los guerreros Z, simplemente nerfearlos, y lo dice de buenas a primeras, simplemente los vamos a convertir en niños para que pierdan todas sus habilidades. También se hace una mención bastante interesante aquí que me gustaría detallar, porque The Guest dice que van a hacer con el tercer deseo, a lo que Goma dice que sería interesante que apareciera el tercer ojo terciano, un ojo ubicado en la frente que le otorga a su portador increíbles poderes cuando se sabe utilizar. ¿Y saben quién se nos viene a la mente cuando mencionaron esto? Evidentemente Ten Shin Han, que ojalá por fin se cree un lore sólido para Ten Shin Han. Eso estaría interesantísimo, que nos hablaran de dónde viene Ten Shin Han. A lo mejor sí es terrícola, porque también mencionan que ese ojo se perdió durante el reinado de Abura, el padre de Dabura, lo que quiere decir que si se perdió tuvo que haber parado en algún lado y quizá en algún momento apareció en Ten Shin Han, y probablemente por fin a Ten Shin Han le den su merecido power up, porque ha sido un personajazo desde la introducción a toda la franquicia, tanto en Dragon Ball Z ni se diga, y por supuesto en Dragon Ball Super. Ojalá le den su espacio a Ten Shin Han.
quizá no en Dragon Ball Daima, pero que sabemos más adelante. Seguidamente de esto, Goma y Degesu van a buscar a Neva, quien es una Namekusei habitante del reino de los demonios, un viejo senil de aspecto tétrico que de viaje se ve un personaje malvado, incluso inspira más de confianza que la que inspiraba Piccolo Daimaku en su época, y es el creador de las esferas del dragón malignas dentro del reino de los demonios, para que viajen con él a la Tierra y pueda manipular o ayudar o aportar algo al uso de las esferas del dragón de la Tierra. Luego de recoger a Neva, viajan al mundo exterior y mucho ojo aquí porque se hace referencia directa a dónde es el destino de este viaje y lo dicen: al universo 7. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos hablando de lore introducido en Dragon Ball Super. Ya hay 2 factores inclusive, o 3 factores, mencionando a Bardock, mencionando el desconocimiento del nivel de poder de los seres exteriores, y por supuesto que se mencione el universo 7 ya nos da a nosotros una pista concreta de que sí, efectivamente hay conexión con Dragon Ball Super. Por lo menos los detalles importantes cuadran entre sí, entre Dragon Ball Daima y Dragon Ball Super, que sería la continuación de Dragon Ball Daima, pero como les dije al principio, hay detalles que rompen esto, pero ya vamos a ver, calma. Y por fin aparecen nuestros protagonistas celebrando el cumpleaños número 9 de Trunks, lo que quiere decir que efectivamente Dragon Ball Daima está ubicado solo algunos meses después de la batalla de Majin Buu. Aquí empiezan a soltar factos de todo tipo como una granada para todos lados, información que rompe todo. Veamos, Goku menciona un dato bastante importante, y es que le mencionan a Trunks que se ve muy pequeño para tener 9 años, a lo que Goku responde que los Saiyajin crecen a partir de los 15 años, cosa que es cierto ya que esto se menciona en Dragon Ball Super Super Hero, y por supuesto aplica a todo Dragon Ball Super, ya que durante toda esta serie Goten y Trunks siguen siendo niños, pero pegan el estirón hasta Dragon Ball Super Super Hero, lo que coincide con la afirmación de Goku. Muy bien ahí, pero también se lanza otra información que es la que ha generado bastante polémica con esta serie, y es que Goku les menciona, igual a como lo hizo en el torneo del universo 6 y 7, cómo hicieron Shin y Kibito para separarse. Y aquí les puedo decir, ganó el fandom. ¿Por qué? Porque Kibito y Shin mencionan de que utilizaron la absorción de Majin Buu para separarse. Y esto es una teoría creada por el fandom. Es decir, aquí se generó más la polémica porque nosotros, personalmente yo pensaba que ellos se separaban por el nerfeo, pero no. Utilizaron a Majin Buu para separarse porque se fijaron cómo Vegito, al ser absorbido por Majin Buu, se separaron. Y mencionan que esto se debe a una especie de gas que hay en el interior de Majin Buu que anula los poderes de los pendientes Potala. ¿Cuál es el problema? Que como dije, efectivamente rompe con lo establecido en Dragon Ball Super durante el torneo del universo 6 y 7. El otro detalle es que al inicio, durante la saga de Bills, Kibito y Shin estaban fusionados, pero bueno, ¿cómo podemos tomar esto de momento? ¿Cuál sería una explicación lógica siendo un poco abogado del diablo? Bueno, que era relleno. Al igual como hicieron con Pan en Dragon Ball Super, cuando la vimos volar de bebé, y luego en Dragon Ball Super Super Hero se nos menciona que Pan no sabía volar, podemos mencionar lo que era un detalle introducido por Toei Animation en ese momento, un pequeño relleno para tratar de dar una explicación lógica. Sin embargo, esto podría chocar con lo establecido también en la saga de Black, cuando se nos dice que una fusión solo dilata 1 hora. Puede ser mera casualidad. Para empezar, el hecho de que haya sido Majin Buu el que rompió la fusión de Goku y Vegeta, también puede darse la posibilidad de que en efecto la fusión Potala para seres mortales sí sea 1 hora, y que para los dioses, tal y como lo vimos con Goku, Black y Sama, sí sea eterna, a menos que haya un agente exterior, cual podría ser Majin Buu o las esferas del dragón de la Namekusei, por ejemplo. Pero bueno, quizá más adelante nos den una explicación más coherente y más lógica, pero personalmente pienso de que efectivamente tanto el gas que hay en el cuerpo de Majin Buu como la hora de fusión para seres mortales es válida. Es decir, una teoría no choca con la otra. ¿Ustedes qué opinan? Lo estaré leyendo en comentarios. Continuemos. Otra cosa que rompe bastante con lo que se nos estableció en Dragon Ball Z y en Dragon Ball Super, pero que es original inclusive del manga Dragon Ball, es que se menciona que Goku fue el que le pidió a Shenlong que Majin Buu se hiciera bueno y habitara en la Tierra. Que se supone que Majin Buu había expulsado toda su energía maligna y lo que había quedado el Majin Buu gordo, que es bondadoso por naturaleza, ya que en él habita el sagrado Kaiosama. Bueno, o al menos eso se nos había dicho. Es un detalle que incomoda, pero
pero no tanto como el anterior, ya que no afecta en nada. Recordemos que esto ocurre antes de Dragon Ball Super y por supuesto antes que el final de Dragon Ball Z, por lo que tiene cierta validez, pero era un detalle innecesario según mi parecer. Por otro lado, se menciona que Gohan no está, pero hace una pequeña aparición en este capítulo que ya lo vamos a ver al final y se nos muestra lo típico, algo que no puede faltar en las fiestas de Dragon Ball, la batalla de Goku contra Vegeta. Se nos hace un despliegue de animación perfecto de mano del señor Shikashi Kubota, donde podemos ver a Goku y Vegeta haciendo lo suyo de manera muy épica. Y mientras esto sucede, hay algo más importante que se menciona en este capítulo. Goma y Degues llegan al universo 7 y se dirigen específicamente al palacio de Kamisama, donde Degues y Goma confrontan a Dende. Dende se sorprende al ver a Neva, otro Namekusei. Neva menciona que tenía miles de años de no atravesarse con alguien de su especie. Y aquí nos hacen una revelación muy interesante, el origen de los Namekianos. Pues se nos dice que los Namekianos originalmente son seres provenientes del reino de los demonios. Sí, y esto hace juego con muchas cosas, se me ocurren muchísimas cosas. Evidentemente hace alusión a que los Namekianos, al irse del reino de los demonios, se convirtieron en seres pacíficos llenos de bondad, pero que con el más mínimo ápice de corrupción podían desatar su maldad, tal y como pasó con Kamisama y Picoro Daimaku, dándonos a entender que Picoro Daimaku era la naturaleza real de los Namekusei y por supuesto hace alusión a la familia del mal. ¿Que tendrá esto algún tipo de conexión con Gohan Bestia más adelante? Interesante saberlo. Ojalá y lo expliquen. Y aquí hay otro detalle más que conecta aún más con Dragon Ball Super, y ya no solo con el anime, sino con el manga, ya que en el capítulo 69 del manga se menciona que los Namekusei no pertenecen directamente al mundo exterior y que llegaron desde otro mundo. ¿Qué mundo es ese? Ya se nos dijo el día de hoy con el capítulo número 1 de Dragon Ball Daima. Y algo interesante aquí es que Neva es un ser que, aunque se ve tétrico y un poco misterioso, tiene poderes muy rotos. Pudo restaurar las esferas del dragón antes de que se cumpliera el periodo de estado de piedra, trayéndolas al templo sagrado y restaurándolas en un instante, algo que ni Dende sabía que se podía hacer. Y por fin se cumple el infame deseo. Goma le pide a Shenlong que convierta a todos los amigos de Goku en niños, que les reduzca la edad con el propósito de debilitarlos. ¿Funcionará esto? Pues lo vamos a descubrir más adelante. Sin embargo, ¿qué les puedo decir? Fue un capítulo lleno de emociones, un capítulo muy interesante con una animación exquisita. De principio a fin se disfrutó todo el capítulo, te mantuvo enganchado porque la animación era literalmente inclusive mejores que las películas. Es innegable, se ve que le están poniendo mucho cariño a esta historia e incluso no hubo ningún momento aburrido, sino que todo, a pesar de que no hubo casi acción más que la batalla de Goku y Vegeta, se mantuvo una narración exquisita de principio a fin. Capitulazo, que puedo decir. Vamos a ver qué nos depara las próximas semanas en esta aventura llamada Dragon Ball Daima. Así que esto es todo por ahora. Comenta qué te pareció el capítulo si lo viste. No olvides compartir este video para llegar a más personas y suscribirte al canal para mantenerte al tanto de Dragon Ball Daima y de animes en general. Muchas gracias si llegaste hasta acá y nos vemos hasta la próxima.